transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irmo Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a miércoles 18 de octubre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el día de ayer vimos cómo hubo este debate, fuerte debate sobre la extinción de estos fideicomisos al Poder Judicial. En esta intervención, pues obviamente, y de manera cínica, ruin, por parte del PAN, habló la diputada Margarita Zavala, quien simplemente estaba en contra de esta extinción de los fideicomisos. Fíjense ustedes qué fue lo que dijo esta señora, porque en acto seguido, la diputada por parte de Morena, Erika Vanessa del Castillo, la dejó simplemente en el piso, recordándole algo que todos sabemos. Ahorita andan alegando que según con la extinción de estos fideicomisos, se va a afectar a los trabajadores, a estos que han puesto a marchar, a hacer huelgas por parte del sindicato, pero la muy miserable, disculpen ustedes la expresión, no habló nada sobre la extinción de Luz y Fuerza, en donde dejó a miles de familias desamparadas, sin empleo. Aquí no se le va a tocar ni un solo peso a los trabajadores, porque hasta eso, dicen ellos, o argumentan que sí se va a afectar, pero no dan pruebas en el que digan, bueno, ganaban tanto y ahora se les va a reducir a esto. Tenían esta prestación, ahora no la van a tener. Yo no vi ningún argumento en el que ellos dieran un ejemplo de cuál es la afectación que van a tener. Pura palabrería para poder defender a los de arriba, a los que sí tienen estos beneficios con esos fideicomisos. No, bueno, ¿a quién quieren engañar? Le acaban de pegar una paliza a Margarita Zavala frente a toda su bancada. Escuchen ustedes, porque así salió ella a defender. Esta moción suspensiva, con su venia, presidente. Adelante, señora diputada. Con el fin de suspender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes, viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, viola además el principio de debido proceso en el Congreso, porque como ya se dijo, ahorita no es un tema presupuestario, la Comisión de Presupuesto no debió haber dictaminado, debió haber dictaminado la Comisión de Justicia en todo caso. Es un dictamen que violenta el derecho y la elemental de garantía de audiencia. Sí, señor, la Barra Mexicana de Abogados, como muchas otras organizaciones también del Poder Judicial, se ha manifestado a señalar una y otra vez que el Poder Judicial, sépanlo bien, tiene la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo y el Legislativo también que el Ejecutivo. Este dictamen sí viola el principio de progresividad y es que nosotros los diputados y diputadas no podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados, y los derechos que protegen estos fideicomisos se refiere a más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuáles son esos derechos? ¿Por qué no los explican? ¿Por qué no los detallan? ¿Por qué no existen? Nada más se dedica a decir, de estos fideicomisos fueron ganados por a los trabajadores. ¿Y cuáles son? En cambio, por parte de Morena, se han ido simplemente especificando cuáles son esos fideicomisos, y la misma, ojo, representante del Poder Judicial,
terminó diciendo que hay un fideicomiso de 400 millones que simplemente es para unos cuantos. Y todos son los de arriba, en donde no se incluyen a esos 55,000 trabajadores que andan alegando estos señores. Es un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y por eso se están manifestando en las calles. Esos derechos están protegidos en la Constitución, están protegidos en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y en las condiciones generales del trabajo que ellos han formado. Este dictamen violenta el debido proceso legislativo, pero además violenta un elemental derecho, el de garantía de audiencia. Nadie le preguntó a los trabajadores del Poder Judicial, a uno solo. Ahí se quedaron jueces, magistrados, secretarios, actuarios, secretarias, intendentes. Allá afuera están reclamando sus derechos. Es más, violenta hasta el derecho convencional, porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos obliga a que los consultemos. Por eso presentamos, sin que nos dijera nada, una petición de Parlamento abierto que no quisieron hacer caso. No se... ¿Lo ven? No explicó nada de cuáles son esas amenazas que tienen los trabajadores o qué van a perder, en pocas palabras. En cambio, la diputada Erika Vanessa del Castillo, pues se le fue directo a la yugular. Pero qué decir de los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, donde ni siquiera se les escuchó. Y aquí está una de las señoras diputadas, Margarita Zavala, que las mujeres electricistas fueron hasta su casa para solicitar que su marido tuviera compasión por sus hijos, por las mujeres que se quedaron a muy poco para tener una pensión. ¿Y qué les dijeron? Sean creativas, señoras. Pónganse, ¿cómo no, diputada señora? Y si gusta, pregunte. por favor. Diputada oradora. Un momento, diputada oradora. Le pido, por favor, dirigirse al Pleno y no a una diputada en lo particular. Pues que pregunte, presidenta, si quiere, le concedo la palabra. Continúe, diputada oradora. Continúe, no, si gusta, diputada pues oradora. que hable. Y aunque ya sabemos la respuesta de la señora Margarita, decirle que desde hace mucho tiempo, así como logramos que existiera el voto para las mujeres, ya también existe el divorcio, señora, así que ya no tenga que cargar con el marido. Pero miren aquí están estas encuestas, que además no las hacemos nosotros, las hizo el PRI, Y aquí tenemos que el 60%, donde ponen arriba a nuestra compañera Claudia Sheinbaum con Morena y la coalición. Juntos haremos historia. Concluya, diputada. Y en cambio, su gelatina toda descuajada solo tiene el 11%. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. Diputada. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputada. No, bueno, pues para que vean la doble moral con los trabajadores de Luz y Fuerza y algunos que ya estaban a punto de alcanzar la pensión, ahí sí no se dijo nada, ¿verdad? Ahí sí les valió. Y se lo dijo de frente. Así es como se calla a este tipo de personajes, a esta patética diputada que presentó un argumento en el que no dio ejemplos. En cambio le dieron una cachetada, porque es algo que pasó y dejó en desamparo a miles de familias, a miles de trabajadores. Ahí sí no le interesó, ¿verdad? Y ahí sí hubo una afectación directa, para que ustedes se den cuenta quiénes son los mentirosos y quiénes simplemente los que quieren justicia. Voy a terminar con una parte, porque eso fue directo a Margarita Zavala, pero también habló directo sobre los fideicomisos, la misma diputada, Erika Vanessa. La austeridad republicana significa contribuir a combatir la corrupción, eliminar los gastos excesivos de la administración pública federal y erradicar la frivolidad
y la avaricia de altos funcionarios. Por eso eliminamos los más de 5 millones de pesos mensuales que se le entregaban a los expresidentes. También eliminamos los gastos excesivos y superfluos, haciendo reducciones considerables. ¿Acaso aquí no se acuerdan de esas toallas que costaba 4,000 pesos el metro, que usaba Martita? Y con estas acciones se han podido aumentar las pensiones de las personas adultas mayores, las pensiones y apoyos para los niños y sigan estudiando, así como para los niños y las personas con discapacidad. Gracias a este esfuerzo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 2022 obtuvieron 2 billones de pesos en ahorros, recursos que se destinaron a los programas sociales y a los proyectos de infraestructura a fin de reducir las brechas de desigualdad. Desde aquí reiteramos, los sueldos y prestaciones de la base trabajadora del Poder Judicial no dependen de un fideicomiso. Que no los engañen. Los sueldos de los trabajadores están estipulados en un ramo autónomo, el 3, que corresponde al Poder Judicial. Que no los utilicen, que no los engañen. Los trabajadores de base saben cómo los magistrados derrochan los recursos públicos para el mantenimiento de sus casas, para esas comilonas, para estar todas tuneadas, para que se vean más bonitas y más jóvenes, como por allá en esa bancada. Y si gusta, diputada, pregúnteme que le puedo responder. Sin diálogos, señora oradora diputada, por favor, diríjase al pleno. Dicen que se van a quedar inoperantes. ¡Falsos! Ser inoperante significa que hoy hay miles de personas que se encuentran sin sentencia desde hace más de 10 años. ¿Amenazan con hacer huelga de brazos caídos? Pues siempre lo están. No hay nada que el Poder Judicial haya hecho en más de 30 años en beneficio de este pueblo. Lo que ha hecho posible es legalizar la corrupción, legitimar el robo y todos los actos ilegales detestables que han ocurrido en este país. La resolución que emitieron en el caso de Florence Cassés por presiones del gobierno de Francia, donde se pudo comprobar que fue el circo de Genaro García Luna y de Calderón. Pero, ¿qué ha pasado cuando se manifiestan por la privatización del petróleo? Ahí los ministros se opusieron a llevar a cabo una consulta. Cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores, los amparos, ninguno prosperó. También sucedió con la reforma educativa del 2013, cuando obligaban a los maestros a una evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia. Pero ¿qué decir? Ahí nomás, para que vean que de este lado sí hay argumentos, del otro, puras mentiras. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. De igual forma, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos en una siguiente emisión.